Antonio, una vez más te doy gracias por colaborar siempre con nosotros y siempre decir que sí, y te escuchamos. Gracias por la invitación, otro año más aquí en Elba, que soy el primero que lo disfruta. Esta vez desde lejos de España, pero igualmente ilusionado con todo lo que está por venir. Y bienvenidos a todos, por supuesto, desde todos los lugares del mundo y de Hispanoamérica. Ayer, precisamente, que celebrábamos el Día de la Hispanidad, pues hoy todos aquí reunidos bajo una misma lengua. Va a ser una conferencia breve, porque esto solo pretende apuntar muchas de las cosas que se van a ir viendo en el curso de Ramésidas a lo largo de todo el año, donde vamos a hacer un análisis muy somero de un poco la evolución que se produce en las tumbas tebanas, porque es un periodo muy interesante dentro de la historia de Egipto en cuanto a los contextos funerarios se refiere. Es un contexto también difícil de estudiar, porque vamos a ver que hay mucha reagrupación de tumbas, hay mucha reutilización. Es un periodo que va entre, como se titula la charla, ¿no?, entre el esplendor y la crisis, puesto que vamos a asistir a un periodo breve de esplendor entre los reinados de los primeros reinados de la dinastía 19 y en los elementos posteriores, ¿no? Y a partir sobre todo de la dinastía 20, Egipto en general va a entrar en una decadencia política, una decadencia económica, territorial, que se va a ver reflejado también en las tumbas, y que precisamente en este lugar que veis aquí, que es la gran necrópolis tebana, pues precisamente donde más evidencias vamos a tener de todo ello, ¿no? De manera que el estudio de la necrópolis es muy interesante porque nos aproxima, digamos, a la historia de Egipto y nos permite entender la historia de Egipto estudiando su historia a través de las propias tumbas de la élite, digamos, que formaba esa sociedad durante al menos esos 2 últimos siglos, esas 2 últimas dinastías. Dentro de la configuración propia de la necrópolis, el periodo ramésida es un periodo interesante porque para cuando se produce ya la llegada de la dinastía 19, de hecho ya desde el posterior periodo amarniense, que es casi cuando podemos empezar ya a denominar el periodo casi como ramésida, pues la necrópolis está muy ocupada ya. Ha habido toda una dinastía 18 donde ha habido un gran boom constructivo dentro de la necrópolis, donde se han realizado cientos de tumbas, de manera que el espacio ya no estaba tan libre para la construcción de las mismas, y eso va a ir provocando determinadas relaciones también espaciales dentro de la propia necrópolis. Es verdad que durante el periodo ramésida se van a ocupar muchas zonas de Drabu el Naga, de las zonas del Tarif, del Joja, de la parte inferior, digamos. Si bien en la dinastía 18, en el periodo anterior, el elemento central dentro de la necrópolis había sido esa colina de Sekab el Kurna, para cuando llega toda esta época ramésida, la colina ya está ampliamente ocupada por todos estos personajes, ¿no? De manera que hay que buscar otros espacios de enterramiento, y las zonas bajas de la necrópolis, que si bien no tienen esa preponderancia visual que les permitía a los antiguos egipcios participar de alguna manera de las grandes festividades que se daban en la necrópolis, pues sigue siendo terreno sagrado, ¿no? Y como terreno sagrado, pues ningún sitio está de más. Es particularmente interesante también el hecho de que en la zona de Kurnet Murai, casi en el extremo sur de la necrópolis, también se van a realizar una serie de tumbas en la época ya final de la dinastía 20, tumbas de menor tamaño y de peor calidad, pero digamos ya como el último elemento libre que quedaba dentro de la propia necrópolis, ¿no? De manera que la ocupación de espacios va a estar mucho más dispersa que en periodos anteriores, donde veíamos grandes áreas de concentración. Aquí van a ir buscando pues otro tipo de sitios que eran los que quedaban libres. Ya os digo, principalmente asentados en la parte de la planicie, en la colina del Joja y en la zona de la Sassi, donde van a desarrollar gran parte de los enterramientos. Como os decía, la estructura de las tumbas y la evolución que van a sufrir arquitectónicamente y artísticamente las tumbas ramésidas, principalmente las de la élite, pero también las tumbas reales, están muy relacionadas con lo que ocurre en Amarna, porque tras el episodio atoniano, con ese gran faraón conocidos por todos, ¿no?, como Akenatón, la sociedad egipcia va a volver a una especie de tradición, pero va a sufrir diferentes cambios, porque tras ese periodo en el que se impone un dios casi único dentro del panteón egipcio y donde la figura del faraón, digamos, actúa como un intermediario único entre la divinidad y el resto de la sociedad, lo que se produce en época posterior es lo que se ha denominado piedad personal.
Y es un proceso religioso y social muy interesante porque tiene que ver con la sociedad participando activamente de la religión. Una vez que se han quitado, digamos, esa gran figura que era Akenatón y esa, digamos, perspectiva religiosa que supone el periodo de Amarna, lo que ocurre es que la gente va a querer relacionarse directamente con las divinidades. Y así lo vemos, por ejemplo, en este tipo de estelas que son posteriores al periodo de Amarna, ya metidos en el periodo ramésida, donde vemos a individuos directamente actuando frente a la divinidad. Esto es interesante porque no había ocurrido de esta manera o no de manera tan evidente en los periodos anteriores. Va a haber un sentimiento religioso mucho más arraigado en la sociedad egipcia y de alguna manera esa contraposición, esa postura en contra de lo que había sido el periodo de Amarna se va a ver reflejado también en las propias decoraciones de las tumbas y en la propia concepción de lo que es la tumba egipcia, que va a alcanzar un carácter mucho más religioso. La primera muestra no la vemos en Tebas, sino que la vemos en uno de los extremos casi norte, la vemos en Saqqara, donde las tumbas de los últimos dirigentes, algunos de ellos que llegan a ser faraones como Horemheb, se hacen una serie de tumbas que, si os fijáis y tenéis en mente un poco los planos, recuerdan a planos de templos egipcios. Y esto era efectivamente así. Hay una búsqueda en ese afán religioso tras el periodo amarniense de asimilar la tumba a elementos que tienen que ver con el templo egipcio y de alguna manera que sea no solo casa del difunto, sino también casa de las divinidades. De manera que se puedan atraer a una serie de concepciones más religiosas y van transformando la tumba en esa idea, ¿no? Con la llegada de toda la dinastía XIX y con esa serie de, sobre todo de la primera mitad de la dinastía XIX, donde vamos a tener dos grandes faraones como son Seti I y Ramsés II, que suponen, diríamos, el último foco de esplendor de la historia del reino nuevo egipcio, van a suponer, por un lado, un boom constructivo de manos de la figura del rey, un boom constructivo que tiene que ver principalmente con el aspecto religioso, con esos grandes templos en Abu Simbel, en el templo de Luxor, por supuesto las ampliaciones que se hacen en Karnak, es decir, que están relacionados con la figura de la divinidad del faraón, porque incluso dentro del estamento, digamos, político, la reacción a Amarna tiende hacia esa religiosidad, ¿no? De manera que podemos ver los grandes templos de Abu Simbel, digamos, como ese reflejo del sentimiento religioso de asimilar las antiguas tradiciones, hay una vuelta muy consciente al proceso anterior al periodo de Amarna, porque hay un sentimiento social de que los dioses van a castigar al pueblo egipcio por, digamos, la herejía llevada a cabo por Akenatón, y desde ese punto de vista no solo lo hemos reflejado en las grandes arquitecturas monumentales faraónicas, sino que los vamos a ver también en las tumbas. La tumba la vamos a ir dividiendo en diferentes partes y vamos a ir viendo cómo se va dividiendo la propia estructura, ¿no? En lo que nosotros llamamos la superestructura, es decir, la parte superior, lo que está por encima, lo que está fuera de las áreas subterráneas de la propia tumba, vamos a ver diferentes evoluciones, ¿no? Por un lado vamos a tener una evolución de un patio, que es este que veis aquí, que era el tradicional, digamos, durante la mayor parte de la dinastía XVIII. Es decir, un patio bastante sencillo, veis como una especie de brazos arquitectónicos que emergían de la excavación propia de la montaña y que formaban un espacio que tiene mucha importancia dentro del imaginario funerario egipcio, porque era el lugar donde se realizaba, por ejemplo, el ritual de apertura de la boca, ¿no? Que era uno de los rituales más fundamentales para devolverle la vida al difunto en el más allá. Y además el patio era el lugar donde la mayor parte de las festividades que tenían que ver con la renovación del poder de los difuntos tenían lugar. Por lo tanto, era un aspecto muy importante. Lo que vamos a ver en el periodo ramésida es una estructura que se va a hacer mucho más compleja y va a buscar una estructura que tiene mucho más que ver, como veis, con los templos que con los elementos funerarios. Van a construir pilonos de entrada, igual que ocurre en los templos. El pilono no deja de ser una idea arquitectónica en la que se ve reflejada el horizonte egipcio, allí por donde se pone el sol, donde se pone el dios Ra, y el patio se va a transformar en patios, en muchos casos, porticados, igual que lo que ocurre en los templos, ¿no? Si pensáis en la estructura clásica del templo egipcio, tenemos el pilono, tenemos el patio porticado y tenemos una sala hipóstila. Una sala hipóstila que se va a reflejar en algunos casos en las columnas
que van a ir apareciendo en el interior de las estructuras funerarias de las tumbas tebanas. La forma característica de estas tumbas tebanas, que algunos ya conoceréis, es esa forma de T invertida, con una primera sala transversal y una sala longitudinal que llega hasta una especie de capilla donde habría una estatua del difunto. Esa estructura se va a mantener igual, pero se van a hacer tumbas, por un lado, más grandes, aprovechando ese gran impulso económico de los reinados de Seti y de Ramsés II, y se van a introducir columnas como esos elementos también que tienen que ver con la idea de la tumba-templo, ¿no? Esa dualidad que se va a establecer dentro del mundo funerario. Además, vamos a encontrar muchos casos dentro de la necrópolis en los que se van a construir pirámides, generalmente de adobe, de no mucha altura, entre 5 y 8 metros de media, más o menos las que se han encontrado hasta ahora, que tienen que ver con la disposición solar. Uno de los remanentes que queda de esa herejía de Amarna, del rey Akenatón, es esa idea del dios solar como el dios principal, ¿no? Del panteón egipcio. Y aunque se va a abandonar la figura de Atón, pues la figura de Ra, la figura de Osiris, las figuras que tienen que ver con los cultos solares también, se van a influenciar en mayor medida dentro de la arquitectura de las tumbas, de manera que esas pirámides artificiales van a actuar como capillas, digamos, de ofrendas a los difuntos, generalmente asociadas a los cultos solares. Aquí vemos algunos de estos ejemplos. De esta tumba hablaremos también posteriormente, pero para que veáis un poco las estructuras, se van a complejizar también realizando capillas y otro tipo de estructuras de adobe, de estructuras mucho más caducas en las partes exteriores, en la parte de los patios, pero siempre buscando esa similitud con los propios templos. En el interior vamos a ver un aumento, por ejemplo, de las esculturas en la decoración de las tumbas. Esto es significativo porque son elementos que desde un punto de vista económico son mucho más costosos, son mucho más monumentales, pero si os fijáis, este tipo de esculturas recuerdan un poco a las que vemos en los templos de Deir el-Bahari y en el templo de Hatshepsut o en lo que fue el templo de Mentuhotep, ¿no? Esas esculturas adosadas a los pilares de la propia tumba, que es un refuerzo más, digamos, de lo que tiene que ver con los elementos religiosos en el interior de la tumba y con el refuerzo religioso que va a tener el carácter funerario egipcio en el periodo ramésida, ¿no? Muy interesante es lo que ocurre en las partes subterráneas de la tumba. Unas partes subterráneas que, si bien no van a estar decoradas, al menos en la mayor parte de los casos, van a adoptar unas formas muy particulares. Veis aquí que tenéis 3 tipos de tipología, con 3 tumbas diferentes de ejemplos tebanos, que hacen una especie de zigzag, incluso a veces prácticamente un giro de 360 grados dentro de estas estructuras subterráneas, y que tienen que ver con reflejar lo que ellos entendían que era el duat, ese inframundo al que se dirigía el difunto. Su propia concepción del duat, y así lo aseveran los textos de las pirámides, por ejemplo, es una especie de laberinto que el difunto tendría que traspasar. Esta idea es muy, muy primitiva, aparece ya en el Reino Antiguo. Muchas de las cámaras, por ejemplo, las cámaras subterráneas que se encuentran en el complejo de Zoser el Saqqara, ya quieren reflejar esta idea de una serie de laberinto interno dentro de la propia estructura funeraria para que el difunto refleje ese viaje físicamente. Pensad que en el Antiguo Egipto no hay una diferencia esencial entre lo que está representado y la realidad misma, ¿no? De manera que si nosotros construimos una parte subterránea en la que reflejamos cómo es el inframundo, cuando introducimos al difunto en él, pues efectivamente el difunto está haciendo ese viaje por el inframundo. Esto, como digo, es muy característico de este tipo de tumbas ramésidas, este tipo de estructuras subterráneas, que ocurre de una manera completamente opuesta a lo que ocurre en las tumbas reales. En las tumbas reales veníamos de tumbas muy características que tenían una estructura con un giro de 90 grados a partir de una determinada cámara en su estructura. Y desde el periodo de Amarna, de hecho, las primeras que se van a construir con ese eje recto van a ser las que se construyen en la ciudad de Amarna para Akenatón y para su familia. A partir de ahí, las tumbas que se construyan en el Valle de los Reyes van a tener también ese eje recto. Es decir, como veis, una completa diferencia con lo que está ocurriendo en los demás estratos sociales. En el contexto real, esto tiene que ver precisamente con ese refuerzo de las ideas solares, con la idea de que los rayos del sol
se introduzcan a lo largo de la cámara, real o simbólicamente, eso, digamos, da igual, pero que los rayos del sol alcancen la cámara funeraria y puedan iluminar la tumba del difunto y de esa manera renovarle los poderes vitales, ¿no? Esto que hemos aquí reflejado en realidad no tiene paralelismo con lo que ocurre en el resto de la sociedad, pero son dos maneras diferentes de entender ese refuerzo religioso que se produce en la sociedad egipcia tras el periodo amazonense. Lo que ocurre en las tumbas privadas es que vamos a tener, digamos, tres esferas de influencia. Tenemos una parte superior, lo hemos visto con esas pirámides de adobe construidas en la parte superior de la tumba a modo de capilla, generalmente con estatuas de tipo cubo, que son este tipo de estatuas colocadas en el interior, una especie de hornacina en el interior de la pirámide de adobe. Imaginad pirámides de adobe que eran recubiertas después con estuco blanco, es decir, que serían muy visibles dentro del propio paisaje egipcio. Tenemos que imaginar la necrópolis tebana llena de estas pequeñas pirámides, como ocurre también en la zona de Deir el Medina, y que tenían que ver precisamente con esos cultos solares. Tenemos una parte central de la tumba, que son esas cámaras que están abiertas al público, están abiertas a las familias o a los visitantes del difunto, donde se pueden realizar ofrendas, que adquieren, digamos, la relación del individuo con la divinidad, en esa semejanza que se busca intentando recrear la estructura de un templo en la propia tumba. En realidad lo que se quiere es que el difunto se acerque a los dioses, que esté en contacto directo con los dioses. Muchas de las estatuas que vamos a ver en esas tumbas, que ya hemos dicho que van a ser muy habituales, es precisamente esa idea del difunto junto a una divinidad. De manera que está representado en esa parte central, donde las decoraciones ya no van a tener que ver tanto, como ocurría en el periodo anterior, con la vida del difunto, con los éxitos generalmente que nos cuentan en sus decoraciones que han conseguido a lo largo de su vida, y tienen mucho más que ver con textos religiosos, con representaciones religiosas, de ofrendas, etc. Es decir, todo adquiere un carácter mucho más religioso. Y por último, esa parte subterránea, que como hemos visto está estructurada de manera zigzagueante en el inframundo y que tiene que ver con la representación física del Duat, de ese lugar al que se van a dirigir el difunto tras su muerte y, digamos, traspasar ese juicio de Osiris. Es muy característico lo que va a ocurrir también en la ciudad de Deir el Medina, en esta ciudad de los trabajadores, que sabéis que se encuentra también en la orilla oeste de Tebas, donde vamos a encontrar un anticipo de lo que va a ocurrir en el resto de la necrópolis. Y esto es muy interesante porque Deir el Medina, en los aspectos funerarios, de alguna manera anticipa muchas de las cosas que van a ocurrir después en las tumbas privadas de la élite egipcia, ¿no? Estos eran artesanos, pertenecían, digamos, a una élite dentro de su grupo, pero no se podían asemejar a un visir o a un sumo sacerdote, ¿no? Pero sí que con esa libertad propia de los que se están haciendo las tumbas para sí mismos, estos artesanos que eran los que realizaban las tumbas en el Valle de los Reyes, se hacían sus propias tumbas en la necrópolis, pues van a anticipar muchos de los gustos y de las estructuras que se van a reflejar posteriormente en la necrópolis. Uno de los aspectos son estas pirámides, que ya hemos visto que surgen posteriormente en la necrópolis y que vemos antes en Deir el Medina, y otro es la idea de las tumbas como complejo familiar. Cuando asistimos al estudio de las tumbas de Deir el Medina, siempre las entendemos como agrupaciones de determinadas familias que se van haciendo estas ampliaciones dentro de los patios, se van conectando unas con otras y van conformando núcleos familiares dentro de la propia necrópolis, ¿no? Cada uno tendría luego su cámara funeraria, pero compartirían de alguna manera patio, cada uno con su capilla de ofrendas en la parte superior, igual que hemos visto en el resto de tumbas, y con unas partes subterráneas que en algunos casos se interconectarían incluso entre ellas, a veces por error y a veces con intención de hacerlo, ¿no? Pero digamos que vemos estos grupos familiares de manera muy característica ya en la dinastía 19 egipcia, en Deir el Medina, y mucho más habitual en la dinastía 20, sobre todo también en el resto de la necrópolis, ¿no? En las tumbas de Deir el Medina se ha conservado una gran decoración de todas las tumbas. Aquí no vamos a entrar en profundidad porque el estudio iconográfico, digamos, de las tumbas de Deir el Medina da para seminarios enteros, pero tienen que ver con esa idea, por un lado, de las cámaras funerarias con esos techos abovedados
que en realidad están reflejando la forma de un sarcófago, y es muy curioso porque incluso las propias decoraciones de esas cámaras funerarias están emparentadas con las decoraciones que se hacían en el interior de los sarcófagos. De manera que la cámara funeraria es concebida como un gran sarcófago gigante con sus tiras de inscripciones religiosas, etcétera, ¿no? Una de las representaciones que empieza a aparecer es una muy interesante, que es la del difunto junto a los ancestros míticos que tienen que ver con la realeza, con los antiguos reyes, ¿no? Entre ellos Ahmes Nefertari, que es una de las patronas, digamos, de la comunidad de Deir el-Medina y que aparece acompañada de otros dioses primitivos de la historia de Egipto que empiezan a aparecer en estas decoraciones, ¿no? Casi como elementos divinizados de la propia sociedad. En la decoración de estas tumbas de Deir el-Medina veis el gran estado de conservación en los que se encuentran, pues tenemos elementos principalmente anclados a ese mundo religioso común, ¿no? En el interior de las tumbas no se refleja tanto la vida del difunto, como hubiera ocurrido probablemente en la dinastía XVIII, sino que vemos elementos que tienen que ver con los rituales, en este caso con el ritual de apertura de la boca, con elementos de significación de la propia montaña, con esa idea de la piedad personal, ¿no? Del individuo acercándose directamente a la divinidad. Vemos aquí más ejemplos con los rituales funerarios, con algunas de las festividades también que tienen que ver con esos rituales. Es decir, además, según va pasando el tiempo, vemos una disminución de los elementos iconográficos y un aumento de los textos, probablemente porque ellos lo concebían casi como elementos similares, es decir, nosotros hacemos una diferenciación entre este tipo de decoraciones y este tipo de escritura, pero para ellos el valor simbólico y conceptual debía ser bastante parecido. Vemos aquí escenas, por ejemplo, de procesiones. Escenas muy características dentro de estas tumbas de Deir el-Medina en el periodo ramésida son las de las divinidades emergiendo de la montaña, con esos fondos amarillos que tienen también que ver con los cultos solares, con ese reflejo de los rayos del sol, ¿no? en el propio amarillo, pero en esta idea también de la sacralidad de la montaña, del lugar donde se están enterrando y de participar, digamos, en un entorno espacial mucho mayor que se está sacralizando en ese momento y en el que están construyendo sus propias tumbas. Vemos aquí más ejemplos de estas tumbas. Veis que en realidad se asemeja mucho a lo que podríamos ver casi como un propio sarcófago, ¿no? Con esas bandas blancas con las inscripciones, con las decoraciones de los diferentes rituales, de la apertura de la boca ante Osiris, con los Anubis dispuestos, digamos, en forma protectora del espacio. Es decir, como toda una serie de elementos que están relacionados con el libro de los muertos, con los textos de los sarcófagos, con toda una serie de corpus textuales religiosos que son muy importantes en este tipo de decoraciones y que están principalmente destinados a proteger la vida del difunto en el más allá y a otorgarle todas las herramientas para superar esas horas nocturnas y poder vivir al día siguiente. Lo que va a ocurrir ya entrados en la dinastía 20 es que vamos a entrar en un periodo de crisis. Probablemente desde el reinado de Ramsés III, con esos pueblos del mar que comentaba Laura al principio de la sesión, es donde se marca el inicio del fin del periodo de esplendor egipcio que nosotros llamamos Reino Nuevo. Estos pueblos del mar, que no eran otra cosa que una serie de pueblos provenientes del norte europeo, que van bajando por toda la zona del Egeo y posteriormente por el levante mediterráneo, causando destrucción de muchas de las civilizaciones que había en ese momento y que coinciden con el final de la Edad del Bronce, van a llegar también a Egipto, van a ser repelidos en varias ocasiones por Ramsés III y por diferentes faraones, también por Merental, dinastía 19, hay algunos de estos elementos, pero digamos que son una serie de migraciones masivas de gente que está huyendo del colapso de la sociedad del bronce, tanto en la zona europea como en la zona del levante mediterráneo, y que van bajando a Egipto porque Egipto era, digamos, uno de los lugares más seguros a los que acudir cuando las cosas iban mal. El problema es que Egipto ya en ese momento está teniendo problemas territoriales, está empezando a sufrir esas migraciones, por un lado, más guerreras como estos pueblos del mar, pero también más silenciosas, principalmente por el desierto libio, donde vemos que se van a empezar a aparecer en la sociedad nombres de origen libio en altos puestos de la administración y en los altos gobiernos del Estado, de manera que el Estado se va a empezar a debilitar por su propia debilidad externa en las fronteras y también por la propia debilidad económica.
La debilidad económica la conocemos a través de muchos documentos. Este es uno de ellos, el Papiro Harris, donde nos habla de la principal crisis que está sufriendo el Estado, ¿no? Y la crisis viene principalmente por el aumento del poder de los templos en el control de las materias primas y en la distribución de esas materias primas. Los templos servían como servicios administrativos dentro del propio Estado egipcio, empiezan a acumular una gran cantidad de tierras y llega un momento en el que el faraón, el rey, no tiene un poder efectivo sobre el Estado y eso produce una crisis económica que se ve reflejado en las huelgas, en las famosas huelgas del poblado de los trabajadores de Deir el-Medina, en las conspiraciones para su asesinato, es decir, una serie de tumultos internos a nivel económico, político, social, que nos hablan de un inicio del caos en la sociedad egipcia y que si bien Ramsés III parece más o menos aguantar, a partir de ahí una serie de reyes, que son todos estos llamados Ramsés, van a ir de alguna manera socavando el poder dentro de Egipto y va a entrar en un grave periodo de crisis que se va a reflejar también en las propias tumbas. Las tumbas van a ser mucho más pequeñas en general, van a tener peor decoración y sobre todo va a haber mucha reutilización de tumbas antiguas, de sarcófagos antiguos. Se van a empezar a saquear tumbas, eso lo tenemos atestiguado también con bastante certeza. Es decir, estamos en un periodo difícil, digamos, de la historia de Egipto que se refleja en el mundo funerario de esa manera. También se van a construir tumbas, todavía se van a construir algunas tumbas. Una de ellas es esta TT 148 de Amenemopet, que es una de las grandes tumbas del final, digamos, del Reino Nuevo, que se encuentra en la necrópolis tebana. Es una gran tumba que tiene esas características que hemos ido viendo a lo largo de la clase, ese pilono de entrada, ese patio con columnas, esa forma de T invertida y esas cámaras funerarias, digamos, serpenteantes, sinuosas, reflejando el lugar. Va a tener una serie de esculturas que están bastante bien conservadas, es decir, está en una tumba de un tipo muy importante. Amenemopet era uno de los grandes visires de la dinastía 20. Una gran decoración, es, digamos, uno de los últimos grandes ejemplos de grandes decoraciones del Reino Nuevo en Tebas, con ese bajo relieve todavía con los colores vivos, donde vemos precisamente aquí escenas de banquete, escenas de ofrendas, el sarcófago que se intentó sacar de la cámara funeraria y que fue dejado en uno de los pasillos al ver que era imposible sacarlo durante las expediciones británicas en el siglo XIX. Esa idea que hemos visto del difunto acompañado de la divinidad, que se encuentra al final de la zona del pasillo transversal de la tumba, donde vemos la figura de Osiris acompañado por el difunto y probablemente su mujer, ¿no? Lo importante también de la tumba de Amenemopet es que se trata de una tumba familiar. Igual que hemos visto que en Deir el-Medina se está produciendo este fenómeno ya de agrupaciones, lo que tenemos en la necrópolis tebana es que dentro de una misma tumba, en las partes subterráneas se van abriendo diferentes cámaras a lo largo del pasillo ya subterráneo. Veis un pasillo que está construido, digamos, de aquella manera, sin ningún tipo de decoración, por supuesto, porque esta parte ya no se podía acceder, quedaba sellada una vez se enterraban los cuerpos, pero se van abriendo esa serie de cámaras a ambos lados donde se van a ir enterrando los diferentes miembros familiares en la misma tumba. Esto nos habla también de esa crisis económica, es decir, ya no se pueden hacer diferentes tumbas cada uno de los miembros, sino que aunan esfuerzos, digamos, en la construcción de las mismas y crean estos complejos familiares que son muy característicos de las tumbas ramesidas de la dinastía, principalmente de la dinastía 20. Esto lo hemos reflejado también en la reutilización, por ejemplo, de sarcófagos, que es un elemento muy habitual de finales de la dinastía 20 y también del tercer periodo intermedio, donde se entra en tumbas antiguas, se extraen los cuerpos y se utilizan los sarcófagos cambiando los nombres del que va a ser allí enterrado, ¿no? Recordad que el nombre es uno de los aspectos más importantes a conservar en el más allá. Y todo esto está, como os decía, emparentado con los robos y los saqueos de tumbas. Tenemos varios documentos que nos hablan de esto, entre ellos el papiro Abbott, que es ese papiro que es casi como un mapa del tesoro, puesto que nos habla de las labores administrativas que recorren la necrópolis comprobando qué tumbas han sido saqueadas y cuáles no, en una especie de conteo para ver qué es lo que está sucediendo en la necrópolis y ver cómo atajarlo. Tenemos también papiros que nos reflejan los juicios a ladrones de tumbas. Es decir, tenemos hechos muy atestiguados de que se están produciendo altercados dentro de la necrópolis
Y esto va a provocar, en el aspecto más importante, que es el de las tumbas reales, una reagrupación de los cuerpos, con la intención, por un lado, de proteger a los faraones y por otro, por parte del propio Estado, saquear esas tumbas. Es decir, para que lo saquen los ladrones, las saqueamos nosotros y nos quedamos con el oro, porque en ese momento están con unas guerras en Nubia y necesitaban ese caudal. Sacan a todos los faraones del Valle de los Reyes y los van a reagrupar principalmente en dos tumbas. En la KV-35, que es la tumba originalmente de Amenhotep II, que se encuentra en el Valle de los Reyes, donde van a agrupar a esta serie de faraones, parte de ellos, y sobre todo, bueno, veis aquí parte de la KV-35, y sobre todo en la llamada Caset Real, que es un elemento que conocemos bien, puesto que, como ha dicho Laura, es el lugar donde el proyecto de la Complutense trabaja, no tanto en la tumba, sino en los alrededores, pero es donde se produce la gran reagrupación de cuerpos de la mayor parte de las momias reales, con el fin de protegerlas de esos saqueos y también como un elemento disuasorio, digamos, para los robos. Lo interesante de esta tumba es que esa reagrupación, que se debió hacer alrededor del año 1000 o 950 a.C., permaneció intacta hasta que en 1881 Emil Brooks y el Servicio de Antigüedades consiguió descubrir la tumba, una tumba que permanecía intacta a partir de la historia con los Abderrasul, ¿no?, que llevaban saqueando esa tumba durante 10 años, sacando pequeñas piezas al mercado negro. Esa es otra historia, digamos, no es para hoy, pero lo interesante es que encontraron una reagrupación de tumbas de más de 40 momias reales, entre ellas pues las tumbas de Seti I, de Ramsés II, de Tutmosis III, de Hatshepsut, bueno, de muchas de los grandes faraones del Reino Nuevo, con todo lo que eso supuso también para impulso de la arqueología. Este año, que precisamente estamos de celebración por ese doble centenario, ¿no?, tanto el desciframiento de la piedra Rosetta como el descubrimiento de Tutankamón, bueno, este es otro de esos grandes acontecimientos, quizá el tercer acontecimiento importante dentro de la historia de la egiptología, el descubrimiento de esas tumbas reales que se producen justo al final de ese periodo ramésida, cuando el Estado entra en colapso y ya hay que intentar proteger a los faraones. Aquí veis la lista completa de los faraones enterrados en la Caset Real, de esa reagrupación de cuerpos que es producto, digamos, de la crisis en la que entraría el Estado y en la que ya de la que ya no se volvería a reponer, ¿no? A partir de ahí ya viene una serie de dinastías que con mayor o menor fortuna no llegan a alcanzar los elementos de esplendor que se habían alcanzado en los periodos anteriores. Antes de terminar, dejadme que os venda un poco el asunto, porque hay una serie de cursos que vamos a hacer este año en Elba. En algunos participo yo, en otros no, pero son igualmente interesantes. Uno de ellos es el Mundo del Egipto Antiguo 5, que es un curso muy inicial para aquellos que estéis empezando a estudiar la historia de Egipto, con temas muy amenos, muy iniciales, sin entrar mucho en detalle, temas muy vistosos, muy llamativos, y que son siempre clases muy, muy interesantes. Luego un seminario que va a hacer el doctor Juan Antonio Belmonte, que para los que no le conozcáis, pues es quizá no, es la máxima referencia mundial, y digo bien mundial, en estudios astronómicos egipcios. Es un auténtico especialista en este campo y va a hacer un seminario en Elba este año. Y, por supuesto, el gran curso de los Ramésidas, donde vamos a ver todos estos aspectos que yo he ido comentando hoy de pasada, tanto de tumbas, de aspecto político, religioso, funerario, etcétera, paso a paso, cada semana con un especialista en ese ámbito. Yo me pasaré también por alguna de esas clases, pero que son siempre muy, muy provechosas. Y nada, yo os doy las gracias.